Sebastián, ¿qué está haciendo? ¿Ya acabó el trabajo final? Hombre, esa no era la luz. Uy, parece. No, Parece ya, pero... ¿qué pasó? El trabajo final. ¿De qué? Yo no sé, usted me dijo que tenía que hacer un video. De metodología. Ajá. Después de tan vergonzosa situación en la que me he visto involucrado, he recapacitado y me he dispuesto a hacer una excelente presentación de metodología. La presentación se dividirá en 7 partes. El jurista que me tocó fue Carlos Santiago Nino. Ese es Carlos Santiago Nino. ¿Quién fue Carlos Santiago Nino? Estudios a lo largo de su vida. Investigaciones y teorías. Obras relevantes. Temas jurídicamente relevantes. Conclusiones y las citas bibliográficas pertinentes. Cambiando un poco la modalidad de la presentación, dijimos que lo primero vamos a hablar de Carlos Santiago Nino. Entonces, para ubicarnos, Carlos Santiago Nino fue un jurista argentino nacido en 1943 en Buenos Aires y murió por un ataque de asma el 29 de agosto en La Paz, Bolivia, de 1993, a la edad de 50 años. Fue un filósofo y jurista argentino, uno de los que alcanzaron mayor notoriedad académica a nivel internacional. En la segunda mitad del siglo XX fue reconocido con el premio Konex de Platino en la disciplina ética por su trayectoria en las humanidades de la Argentina. Los premios Konex en la Argentina son los premios que privilegian a la persona capaz de motivar a las juventudes. Estos premios fueron instituidos en 1980 y reconocen anualmente a las personas distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional y que sirven de ejemplo a la juventud. Esto aplica para cualquier tema y en este caso en su país se le ha otorgado este reconocimiento por su trabajo y su mérito. Seguimos con la etapa de quién fue y los estudios a lo largo de su vida. Como comentamos, fue un jurista filósofo argentino, el cual estudió en la Universidad de Buenos Aires y se graduó de abogado. Posteriormente, en 1977, en la Universidad de Oxford, se graduó de doctorado en leyes, con una tesis la cual fue instruida, dirigida por John Phoenix y Tony Horner, titulada en inglés Towards a General Strategy for Criminal Law Adjudication. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, de la cual se graduó, y profesor regularmente en la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale. Sus investigaciones comenzaron a principios de los años 70 y se basaron eventualmente en el desentrañamiento del concepto jurídico del sistema jurídico. Se trató de desentrañarlo y se metió muy a fondo con la relación entre positivismo jurídico y naturalismo. También tocó mucho el tema de validez jurídica y cómo no hacerlo, la relación que tienen la moral, la justicia con el derecho. A lo largo de sus investigaciones y estudios, se convenció sobre que la ciencia jurídica debía adoptar un modelo fundado en la adopción explícita de los principios de justicia y ética o moralidad social. ¿Qué quiere decir esto? Rechazó el acercamiento del jurista alemán predominante Hans Kelsen, el cual positivizaba el derecho
y esa positivización la consideró dogmática. Este pensamiento se vio reflejado en grandes obras como lo fueron Consideraciones sobre la dogmática jurídica en 1974, algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica en 1980 y La validez del derecho en 1985. Pero, sin embargo, nuestro jurista Nino no solo se quedó en temas académicos, es más, participó activamente en política. En los años 80, cuando Argentina estaba restaurando su democracia, Nino entró en esta política sirviendo como asesor en cuestiones de derechos humanos al entonces presidente Raúl Alfonsín y como coordinador de un comité especial para el estudio y diseño de reformas institucionales, el llamado Consejo para la Consolidación de la Democracia. También estuvo entre los autores del finalmente aprobado proyecto de reformas al arcaico Plan de Estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1985. ¿Qué nos muestra esto? Que no solo fue un excelente académico, sino que sus labores en temas de derechos humanos hicieron posible un progreso muy determinante en Argentina en aquellos años donde la situación era muy difícil. En sus obras relevantes, o las más importantes, las que tuvieron más impacto, encontramos tres fundamentalmente. Consideraciones sobre la dogmática jurídica, México, 1974. En esta obra, como lo mencionamos anteriormente, habla acerca de cómo Hans Kelsen positiviza el derecho y nuestro jurista, lo ve considerado como un dogma. ¿Por qué? Porque para él los principios de moral y justicia son los que deben prevalecer en el derecho. Introducción al análisis del derecho en 1980. Este texto, este libro, esta obra fue fundamentalmente el piso para sus estudiantes de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fue el libro que sus estudiantes tuvieron que usar para sus clases y pues que siguieron usando a lo largo de su carrera. Y Fundamentos de Derecho Constitucional, 1992, fue uno de los libros en los cuales habla de el proceso de democratización que vivió Argentina en los años después de la dictadura vivida. Para concluir, podemos decir que Nino tenía una posición estrictamente declarada y se ven puestas en tres premisas o en tres principios que posteriormente estarían sometidos a la Fundación Normativa de Argentina. Estos principios son el principio de autonomía, que consiste las cosas y esas cosas solamente que son valoradas por el individuo como buenas. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que el individuo posee le deben ser buenas para él. El segundo, el principio de inviolabilidad, las restricciones deontológicas impuestas a la búsqueda de esas cosas buenas. Deontológica quiere decir de los deberes y principios que afectan a una profesión. Y la tercera, el principio de dignidad. Aún a pesar de que las personas renuncien a sus derechos reconocidos, debe prevalecer estos derechos. Estas premisas, un poco confusas, claro está, permitieron después la organización constitucional en las leyes de facto, el aborto, la pena capital, la regulación de la droga, el presidencialismo, el control judicial de constitucionalidad, el voto obligatorio y entre otros que fueron temas de artículos impuestos en la Constitución en la que él tuvo participación activa. Para concluir mi intervención, está claro que mi jurista fue un excelente académico, un excelente participante en la Constitución de Argentina después de su época de dictadura y que le aportó mucho al derecho, a la filosofía del derecho, al análisis de la teoría general del derecho, entre otras cosas. Lastimosamente lo sorprendió la muerte
en un ataque de alma, como lo comentaba al principio del video, en La Paz, Bolivia, sino tenía la capacidad para seguir otorgándole a nuestra generación muchas cosas y otorgándole su esplendoroso conocimiento. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima. Adiós. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de ayuda tanto lo que les expuso mi compañero como la dinámica que traté de hacerles. Espero que haya sido de su interés, de su agrado. Fue un placer. Coscuteño Inc. presentó pues lo que consideramos es lo más relevante sobre Carlos Santiago Nino, sobre este gran jurista. Pues muchísimas gracias por su atención. Un abrazo. Suscríbanse, denle like, comenten lo que les guste, lo que quieran para próximos videos. Y hasta la próxima. Los queremos mucho. Ok chicos, para finalizar mi compañero les expuso las temáticas jurídicas que Carlos Santiago Nino manejó o que eran de su interés, proponiendo 3 principios básicamente: el principio de la autonomía, principio de la inviolabilidad y principio de la dignidad, las cuales él considera componentes esenciales para su idea o su teoría del liberalismo político. ¿Qué podemos decir del principio de la autonomía? Básicamente este principio hace referencia a las cosas y solamente esas cosas las cuales el individuo considera como buenas, que son parte del liberalismo político. El principio de inviolabilidad ahora, que habla de las restricciones deontológicas del deber ser que están impuestas al hombre en su búsqueda de esas cosas buenas. Y por último, el principio de dignidad, que es el que habla del liberalismo político a pesar de que las personas renuncien a sus derechos reconocidos. Básicamente esas son las 3 temáticas que maneja Carlos Santiago Nino en su propuesta del liberalismo político. Chicos, como tercera parte en nuestra investigación, en nuestro recuento sobre Carlos Santiago Nino, basados en la exposición que mi compañero hizo previamente, vamos a ver los focos de investigación que este hombre manejó, este gran jurista manejó a partir de los años 70. Mi compañero enunciaba ciertas temáticas en las cuales él se enfocó más. Entonces ahora quiero que ustedes, basados en las pistas que yo les doy, que corresponden a las iniciales de los nombres de las temáticas, pues me digan cuáles creen o cuáles están seguros que son, haciendo una reactivación de lo que vieron previamente con mi compañero. Entonces, inicialmente, ¿qué temática o cuál fue el foco de investigación de Carlos Santiago Nino? ¿No lo saben? Pues Carlos Santiago Nino inició investigando o indagando acerca del sistema jurídico, se interesó mucho por él, para después continuar con un estudio del positivismo jurídico y del naturalismo jurídico, que lo llevarían seguidamente a analizar la validez jurídica y finalmente terminar con un estudio de la relación que existía entre la moral y el derecho. Si quieren ampliar un poco más esta información, mi compañero lo expone mucho más a detalle, pero esto es un ejercicio realizado o enfocado para que se nos queden mejor las cosas. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio sobre Carlos Santiago Nino. Como les vi un poco quedados aquí en la primera parte, y la gracia es que todos aprendamos, cambia un poco la dinámica. Les estoy dando pistas del inicio de los nombres de las obras. Entonces, eso les pido. No necesariamente están en orden cronológico. ¿Cuáles creen ustedes que son los nombres de estas obras? Empecemos por la primera. Correcto. Introducción al análisis del derecho, que fue producida en 1980. Está bien, ahora vamos con la segunda. ¿No saben? Consideraciones sobre la dogmática jurídica, que fue producida en México en el año de 1974. Como podemos ver, fue primero, antes que la introducción al análisis del derecho. Y por último, de las principales, porque hay muchas más, es Fundamentos del Derecho Constitucional, que fue escrito en Argentina en el año de 1992. Bueno chicos, el primer punto de la actividad va a ser que me cuenten algunos datos generales sobre Carlos Santiago Nino. El primero puede ser el lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento. ¡Correcto! El lugar de nacimiento es Buenos Aires. Se nota que prestaron atención. Ahora su lugar de defunción. ¿Dónde? Correcto, en La Paz. Por tanto, podemos decir que Carlos Santiago Nino era argentino, claramente. ¿Cuál fue su alma mater, chicos? Eso lo decían en el video. Exacto, la Universidad de Buenos Aires.
¿Y dónde realizó su doctorado? ¿No lo saben, chicos? En la Universidad de Oxford. Ok, y para terminar, ¿cuáles fueron sus cargos más relevantes? Exacto, fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, su alma mater. Con esto vamos a continuar al segundo punto. Bueno chicos, bienvenidos a la segunda parte del video. Espero que no les haya incomodado mucho, pues, la vergonzosa escena que protagonizó mi compañero. Para continuar con el estudio de Carlos Santiago Nilo y para reivindicar y reforzar los conceptos que mi compañero expuso, les voy a proponer una actividad en la cual les voy a hacer preguntas acerca de lo que él expuso y a partir de ahí vamos a poder verificar si realmente prestaron atención o no. En primera parte les voy a preguntar acerca de algunos datos generales y poco a poco voy agregándole más y más preguntas para hacer que esto les ayude a que los conceptos queden mejor y aprendan más sobre Carlos Santiago Nilo.